Esta es la tercera vez que voy a intentar grabar un escrito sobre la experiencia personal. Las otras dos veces anteriores, algún accidente externo, me interrumpió y tuve que detener la grabación. Nada que yo pudiera resolver diciendo, disculpen, leo de nuevo, por ejemplo. Hoy estoy a punto de comenzar un escrito. Hoy estoy a punto de comenzar un escrito. Verdaderamente no sé si va a tener continuidad o si va a quedar solo en un relato. Si va a llevarme finalmente, al parecer, hay un acto de búsqueda, a escribir una monografía, un aporte que sea digno de compartir con otros amigos. En fin, es, al parecer, un escrito con un campo muy vasto de posibilidades, ninguna de las cuales parece hoy estar definida. Diría, para cerrar este párrafo, que es un escrito con un futuro amplio, quizá demasiado amplio. Sigo. Hace ya un largo tiempo, incluso antes de conocer al siloísmo, que me he encontrado con experiencias, impulsos, especialmente en algunas situaciones difíciles de mi vida, que parecían venir de algún otro lado, entre comillas, y que en prácticamente todos los casos me impulsaron a accionar en direcciones no aceptadas por mi yo psicológico, incluso opuestas a sus intereses, que yo creía que eran los míos. Es decir, sentía que obraba en contra de mis propios intereses, pero no podía no hacerlo. Y que finalmente, al cabo de un corto tiempo, en algunos casos, o luego de más largos periodos en otros, pude comprender que en realidad esos impulsos que había seguido me habían, entre comillas, salvado la vida, por así decir, incluso exagerando un poco el alcance de estos términos. Hago un alto aquí, en este al parecer relato de experiencias, y aclaro que dado que todo escrito está teñido por la mirada y los contenidos, de quien lo escribe, es bueno entonces que explicite cuál es mi formación, aunque sea brevemente, y cuál es mi mirada para ayudar a su mejor comprensión. El paisaje en el que me formé. Punto siguiente. He desarrollado la mayor parte de mi vida en la segunda mitad del siglo XX, en un territorio muy austral, conocido como República Argentina, bastante al sur de lo que hasta hoy son los ejes por los que pasan los centros de poder y decisión de la civilización imperante en este planeta nuestro. A partir de mis 21 años de edad, me he formado y desarrollado toda mi vida adulta en el marco doctrinario y de acción propuesto por el siloísmo, y por lo tanto mi mirada se corresponde con ese encuadre doctrinario, fundamentalmente. Y de paso, y ya que estamos en eso, agradezco a la vida haberme dado el regalo de conocer personalmente y compartir algunos pocos momentos con Silo, el hombre que con su obra marcó de modo definitivo la dirección de mi vida. Quiero también desarrollar una brutal síntesis de lo que para mí es el siloísmo, fundamentalmente su doctrina, que ha guiado mi vida a partir del momento del primer contacto
y me ha abierto un campo de posibilidades insospechado, un campo de posibilidades insospechado para la mayoría de mis congéneres, de mis coterráneos, desconocedores de estos desarrollos. Así digo entonces, la doctrina siloísta es una enorme, gigantesca, formidable herramienta de comprensión que Silo nos regaló. Su alcance, su profundidad, su riqueza de conocimientos y experiencias y aperturas de conciencia es inconmensurable. No encuentro otra palabra para definirla. No es posible, en mi mirada, mensurarla, al menos en el grado de desarrollo actual de la conciencia humana. En todos estos años he ido estudiándola, practicándola, viviéndola y por tanto se ha ido incorporando en mí. Y aún hoy, 49 años después de tomar contacto con ella, me maravillo día a día por las nuevas relaciones y comprensiones a las que tengo acceso en la medida en que se va incorporando en mí y se van abriendo nuevos campos de relaciones, comprensiones sobre la vida, sobre el universo, sobre el psiquismo, sobre los procesos humanos, etc. Su alcance es, como dije antes, inconmensurable en mi mirada. No encuentro palabras para expresar el asombro, la maravilla, la apertura que producen en mi conciencia las nuevas comprensiones y relaciones a las que voy arribando. Y en ese estado de conmoción producida, producto de estas vivencias, comprendo lo que deben haber sentido hace miles de años atrás en la historia humana, quienes tenían contacto con alguno de los grandes maestros de la humanidad, cuyo mensaje producía en ellos, en sus conciencias, el mismo efecto que me produce a mí esta situación que vivo. A tal punto de llegar a llamarlos, en esa época, hijos de Dios, hijos de esos dioses que eran el modo de significar lo incomprensible, lo maravilloso, lo extraordinario de la naturaleza y de la vida a la que tenían acceso en ese particular momento histórico. Finalmente, aclaro que lo que escribo aquí no es lo que dice Silo, me refiero al texto de desarrollo que voy a llevar adelante, sino que es lo que dice Silo traducido e interpretado a mi propia experiencia y a mi particular sentir, es decir, es mi traducción e interpretación de las experiencias de mi propia vida encuadradas en el método de interpretación que me aportó el siloísmo, tal como sucede a todas las personas que interpretan y traducen sus experiencias según los parámetros en los que se han formado y en los que han desarrollado su vida. Nos pasa a todos los seres humanos. Así sucede con todos, absolutamente todos los individuos que habitualmente no aclaran desde qué formación dicen lo que dicen y en cambio, en mi caso, yo sí lo hago. Ese es el paisaje en el que me formé. Ahora voy al relato, es decir, el texto que iba a compartir. Entonces, y desde este encuadre, retomo mi relato. Decía que incluso antes de conocer el siloísmo, había experimentado la presencia de un algo, entre comillas, un impulso, una fuerza que en ciertas situaciones me había movido a actuar incluso en lo que parecía ser opuesto a mis intereses personales, y que luego de un tiempo había podido ver lo acertado de esta
influencia, entre comillas, en el desarrollo de mi vida. Y, de algún modo, esto me daba que pensar. Había en mí una, entre comillas, incurable búsqueda de comprender. Y aunque no tenía cabal conciencia de ello, de todos modos me daba cuenta que eso operaba en mí. Tal incurable necesidad de comprender comenzó, al menos me di cuenta de ella en un cierto momento de mi vida en que pasó lo que voy a relatar a continuación. Caída en cuenta de la primera pregunta existencial. Esa es la experiencia que tuve. La primera experiencia que me impactó, aunque en ese momento no tuviera cabal medida de eso, me sucedió hace mucho tiempo. Tenía entonces 15 años y un grupo de amigos. Mi barrita, éramos unos 6. No puedo precisar en qué momento de esos 15 años me di cuenta de que me venía haciendo algunos cuestionamientos, algunas preguntas. Era como que me había estado interrogando sin intención, de modo gradual, no brusco. No me había dado cuenta. Así, simplemente de pronto me encontré preguntándome algo y dándome cuenta de que me preguntaba ese algo. Yo veía, acá viene el relato de esas preguntas. Yo veía a mis padres que se querían, se acompañaban, compartían juntos las vicisitudes de la vida. Nos criaban, a mí y a mi hermana, la menor, pues la mayor se había casado y se había ido de la casa. Y avanzaban juntos en su vejez. Entonces, un buen día, caí en cuenta de que me estaba preguntando, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que se puede hacer en la vida? Nacer, crecer, trabajar, casarse, tener hijos y luego envejecer y morir. ¿Esto es todo? Y me encontré diciéndome a mí mismo, no puede ser que esto sea todo. No puede ser que esto sea todo. Creo que por unos momentos me asusté, me desorienté. Y hablo realmente unos momentos, un par de minutos o de segundos, no tengo idea del tiempo. Supongo que no mucho más. Luego, aunque no recuerdo lo que pasó en la casa, si es que fue allí, y creo que fue allí donde tuve esta caída en cuenta, algo me distrajo. Y sin darme cuenta, seguí mi camino sin hacerme otras preguntas, ni pedirme ni darme respuestas. Todo volvió a la normalidad. Bueno, eso creí, aunque el hecho dejó en mi sentir un trasfondo de casi imperceptible inquietud, en el límite inferior de la percepción. Y, por lo que fue pasando después, evidentemente, nada fue igual a partir de allí. En los años siguientes, y hasta mi ingreso a la universidad, había en mí una inquietud latente, como un cierto trasfondo insatisfecho, que no sabía a qué atribuir y que me desestabilizaba de modo casi permanente, que en años posteriores, pasados mis 20 años, definí como una incurable necesidad de comprender. También, junto con esta definición, me encontré descubriendo que otro hecho importante ocurrido ese día era no solo el darme cuenta, no solo el haberme preguntado algo, sino el haberme dado cuenta que me preguntaba algo,
ese instante de toma de conciencia de lo que me preguntaba me pareció realmente valioso y quedó destacado en mi conciencia. Sigo con otra experiencia. Primera crisis de sentido de la vida. Un par de años después de mi ingreso a la universidad, hacía unos pocos días había cumplido 20 años. Acababa de rendir análisis matemático, siendo calificado con un 10, la nota más alta posible en esa época. Y había vuelto, luego del examen, al departamento que compartía con otros amigos, todos de la misma provincia, venidos a estudiar a Córdoba. A pesar de la excelente nota obtenida en el examen, en mi interior había una profunda desestabilización. Experimentaba un gran vacío. Un vacío y una soledad enormes. No estoy hablando de no tener personas a mi alrededor, sino de no tener realmente con quien compartir y que entendiera lo que estaba sintiendo. Una enorme soledad. Faltaban en mi mirada, en ese momento, muchos días, no recuerdo bien si para el comienzo de las clases o bien para los turnos de exámenes siguientes, que con su frenético ritmo de estudio a todas horas del día, a su modo, llenaban el vacío existencial. Esto lo he comprendido luego, pero me ocupaban tiempo mental y de algún modo me aliviaba lo que sentía, en el que estaba viviendo en ese momento. Así que en ese clima mental me tiré en la cama del departamento que compartía con otros compañeros con una decisión irrevocable de dejarme morir. Así como lo digo, me tiré y me dejé estar, puesto que no podía hacer nada, o puesto que no tenía nada que hacer, nada que me motivara ni por qué vivir, que justificara mi existencia hasta dentro de mucho tiempo. La sensación interna era devastadora, sin salida. Supongo, no tengo recuerdos claros de eso, que después de un par de horas y como no pasaba nada, me debo haber levantado para ir al baño. Y al cabo de un tiempo más, me levanté para sumarme al grupo de mis compañeros de departamento que había escuchado en la cocina tomando mates y conversando. Y así, mi intención de dejarme morir quedó olvidada. Retomé mis hábitos cotidianos y seguí adelante con el vacío existencial encima. Unos días más tarde, en un departamento de planta baja donde vivían dos amigas nuestras, conocí a un vecino del barrio. Vivía a media cuadra de donde vivíamos nosotros. Conversábamos y en un momento en que hice un comentario sobre el vacío que sentía y la falta de motivación, a pesar de lo bien que me iba en la carrera, todo esto con un cierto tono angustioso, él ofreció prestarme un libro que seguramente, en sus palabras, iba a ayudarme a resolver esos temas. Y por lo tanto, se fue a su casa y volvió trayendo el libro para que lo leyera. El libro se llamaba La Doctrina Suprema, escrito por un tal Hubert Benoit, un francés. Y era en realidad un libro de budismo zen. En ese momento yo no lo sabía. Demoré varios días en tomarlo para leerlo, pero cuando finalmente comencé, no paré hasta terminarlo. Estuve leyéndolo toda una noche sin dormir. Aclaro que por el estudio estaba acostumbrado a hacerlo. Porque, aunque no entendía prácticamente nada de lo que allí se decía y no me veía para nada
haciendo los procedimientos que allí se sugerían, no tenía afinidad con ese tipo de cosas, oscuramente presentía que eso, entre comillas, que no alcanzaba a definir, que allí se decía, tenía que ver conmigo, con mis ansiedades e insatisfacciones. Como decía, estuve toda la noche sin dormir. A la mañana siguiente, esperé en la puerta del edificio que saliera una de las chicas amigas que se iba a trabajar para preguntarle la dirección exacta de su amigo. Y, ya con esa información, me dirigí a su casa a hablar con él. Grande fue mi sorpresa cuando al preguntar por él en el domicilio en que vivía, me dijeron que el día anterior lo habían internado en un hospital neuropsiquiátrico. Quedé choqueado, sorprendido. Así, de ese modo, terminó lo que yo considero mi primer contacto con lo místico y primer acto de búsqueda intencional, no mecánica. Me moví en esa dirección. Sin embargo, esta nueva experiencia con estos temas me dejó claro que sí había respuestas a mi pregunta, o al menos había un ámbito donde se podía acceder a algún tipo de respuestas, y que seguramente había otros como yo que buscaban un algo que todavía no alcanzaba, en mi caso, a definir. Y este fue el evento más importante de ese año en mi vida. Sigo con otro relato, un encuentro protector. Y una pregunta, ¿existen las hadas protectoras? Luego de ese accidente, un par de meses después, en una de las visitas a mis vecinas, conocí a una prima de ellas. Me pareció hermosa, dulce, suave y algo tímida. Es decir, me gustó. Hubo de inmediato entre nosotros una correntada de energía y una onda bárbara. Nos hicimos amigos, pero obviamente yo quería pasar a algo más, entre comillas, y no sabía cómo hacerlo. Así que, un día viernes a la noche, cuando ya se iba a su casa y estaba lloviendo mucho, la acompañé hasta la puerta de salida del edificio y allí nos quedamos parados pues llovía demasiado. Luego de un corto tiempo en silencio, no sé de dónde saqué coraje para comenzar a contarle una historia que era más o menos así. Yo conocía a un muchacho que era un poco tímido y le gustaba a una chica que había conocido en casa de parientes. Y no se animaba a decirle nada, ni a invitarla a nada por temor a ser rechazado. Esto con un poco más de desarrollo, claro está. Entonces ella me interrumpió y comenzó a contarme a su vez una historia de una chica que gustaba de un muchacho que había conocido en casa de unos parientes y que como él era tímido y no se animaba a decirle nada, ella se sentía atraída pero se inhibía y todo lo que se animaba a hacer era tomarlo de la mano. Entonces ella me tomó de la mano y sin siquiera hablar dimos media vuelta y subimos a mi departamento para irnos a mi pieza. Allí, entre esas cuatro paredes de mi cuarto, viví por primera vez la increíble experiencia de sentir que el tiempo era eterno y el espacio infinito. En ese cuarto cabía todo el universo. Estuvimos juntos todo el fin de semana. No recuerdo cómo fue. No recuerdo nada de ese fin de semana. Solo tengo claros los registros de lo que acabo de describir. Cada vez que evoco esos momentos, por instantes, siento la tibieza y suavidad de su piel en la punta de mis dedos, como si estuviera presente en mí, y revivo nuevamente ese sentir, el tiempo eterno y el espacio infinito. Insisto, no recuerdo cómo fue, pero sí tengo claros esos registros. Y allí,
aunque no entendiera cómo ni por qué, me quedó claro que otra realidad era posible y que podía acceder a ella aunque yo no supiera cómo, porque, curiosamente, sentía que no era ella la causante de mis sentires, de tales sentires, perdón, por más que tuviera mucho que ver con ellos, y que tampoco era el sexo, pero que había algo en esa suerte de nosotros, entre comillas, que se experimentaba por momentos cuando estábamos juntos, que a mí me transportaba a otro estado interno. Eso era lo que sentía. Todo esto lo fui comprendiendo en días sucesivos. Nuestra relación duró un tiempo y luego se perdió. A pesar de que durante algunos meses, cuando caminaba a su lado, aunque no nos tocáramos, había una correntada energética enorme, como si un campo de energía nos envolviera a ambos. Finalmente, no volvimos a vernos. Como nunca hablé de esto con ella, luego de muchos años la busqué y la ubiqué. Cuando la llamé por teléfono, curiosamente me atendió ella, con toda una hermosa familia a su alrededor, un marido y 4 hermosos hijos, y me dijo que hacía poco había estado pensando en mí, que había recordado lo vivido en aquella época y que había sido lo más hermoso que le había tocado vivir en su vida. Coincidencias, ¿no? Ella fue en mi vida como una hada protectora que apareció y me ocupó el espacio mental y emocional en un periodo de fuerte sinsentido, en el cual mi vida podría haber salido disparada en cualquier dirección, verdaderamente en cualquier dirección. Su presencia me mantuvo ocupado y lo vivido con ella, que fue siempre conmovedor, me sincronizó, me sintonizó en una dirección muy precisa. En alguna medida a ella debo el estar hoy aquí. Año 2020.